Chicos, ¿cómo están? A ver, vamos a dar inicio al curso de geometría. Ok, el tema es ángulo, clasificación según su medida y posición de sus lados. Ok, chicos. Ángulo. ¿Qué entendemos por definición de ángulo? El ángulo está formado por dos rayos con el mismo origen, el cual llamamos vértice. Ok. Acá tenemos un ángulo, ¿ya chicos? Tenemos un ángulo. En este caso, el rayo OA va a ser el lado, el rayo OB va a ser el siguiente lado, ¿ok? Y como dice, ¿no? Tenemos la unión de esos dos rayos, nos da un origen que es llamado vértice, en este caso vendría a ser O. Y ya saben, la parte interna de esos lados me va a dar el ángulo alfa, me va a dar la medida del ángulo alfa, ¿ok? En este caso tenemos los lados, que ya hemos mencionado el lado OA, el vértice O. Bueno, normalmente cuando si queremos lo podemos escribir de esta forma ángulo A o B o de esta forma igual ángulo A o B. Bueno, la medida, que es lo mismo, ¿no? Lo podemos representar de esta manera, medida del ángulo A o B. Y obviamente en la gráfica la medida del ángulo A o B va a ser representado por alfa, ¿ok? Entonces acá tenemos el uso correcto del transportador. Esto de acá nos va a servir a nosotros, chicos, para poder ver la medida de nuestro ángulo, siempre y cuando también sepamos usar un poquito también la teoría, ¿no? Que es muy importante. A veces en mi gráfica yo puedo tener, ¿no? Diferentes formas. Normalmente siempre la parte horizontal la voy a tener que ubicar en este lado del transportador. Ok, y obviamente van a haber diferentes rayos, ¿no? Que van a salir para este lado, para acá, infinidad, ¿ok? Pero siempre, ya saben, tenemos que ubicar esta parte del transportador en la parte horizontal que tenemos en nuestra gráfica. Ok, y así nos va a botar diferentes medidas, ya que este transportador tiene diferentes medidas, se puede dar a entender así, ok, tiene de 30, 40, 50 y muchas más, ok, pero eso nos va a servir para que podamos ver bien la medida de nuestro ángulo. En este caso, como ustedes pueden ver, tenemos el de 70 grados, ok, y el de acá tenemos el de 110. A ver, continuamos. ¿Qué nos dice la clasificación de los ángulos según su medida? El ángulo agudo, ¿qué nos dice? Es el ángulo cuya medida es menor que 90 grados, ¿ok? Quiere decir que ese ángulo que tengo aquí va a ser mayor que 0, pero menor que 90. Miremos bien, la boquita de este ángulo es mucho más cerrada, ¿ok? ¿Qué me dice el ángulo recto? Es el ángulo cuya medida me da 90 grados, ¿ok? Y está representado por un cuadradito, como podemos ver aquí, y los lados, como podemos volver a observar, son rectos. Acá tenemos el ángulo obtuso. ¿Qué me dice este ángulo? Lo primero que vemos a simple vista es que los lados de este ángulo están mucho más abiertos que un ángulo recto y un ángulo agudo, ¿ok? ¿Qué me dice? Que la medida de este ángulo, ¿ok? Va a ser mayor que 90, pero menor que 180. A ver, acá tenemos el ángulo llano. Es el ángulo que mide 180 grados y su gráfica es una recta, ¿ok? Me dice que eso de acá me va a dar 180. Acá tenemos una observación, unas tres observaciones en realidad que para poder aprender un poquito más. Me dice que la suma en este ángulo que tengo acá en este dibujo, ok, me dice que la suma de todos estos ángulos me va a dar 180. En este caso va a ser igual, pero siempre vamos a observar, ¿no? Tenemos los lados rectos. Entonces ya sé que es un ángulo recto y me va a dar 90 grados, ¿ok? Igual en esa gráfica, ¿no? La suma de sus ángulos me va a dar 360 grados. A lo que tenemos también que igual, ¿no? Siempre como les repito, tenemos que usar bastantes términos. En este caso tenemos los ángulos, que son letras griegas, ¿ok? Que están representados por alfa, beta, gamma, teta, phi y omega. ¿Por qué tenemos que conocer estas letras? Porque normalmente siempre en los dibujos que nos dan de nuestras gráficas, de nuestros ángulos, nos ponen estas letras, ¿ok? Y para poder conocerlos también, ¿no? Que es muy importante poder nombrarlos con el nombre que en realidad tienen. Ok, chicos, acá hay algo que también ustedes deben ver que es muy importante, que son las rectas secantes. Dos rectas son secantes y se cortan en un punto. En este caso, el punto vendría a ser A. Chicos, las rectas secantes también son perpendiculares, ¿ok? Y es muy importante. Quiere decir que también forman 90 grados, como también, ¿no? Pueden formar 30, 60 y otras medidas más, ¿no? Que vamos a ir encontrando poco a poco. Pero recuerden, la recta secante es la recta que normalmente corta en un
punto, ¿ok? Miren chicos, acá tenemos algo muy curioso. Dice, observación, las rectas secantes que forman 90 grados se llaman rectas perpendiculares. Quiere decir que este de aquí también ha cortado en un punto, entonces es una recta secante, ¿ok? En este caso podemos ver que es perpendicular. ¿Por qué es perpendicular? Porque los lados son rectos, ¿ok? Forma 90 grados para aquí, para este lado 90 grados, para abajo igual, y para el otro lado, ¿no? En este lado también forma 90 y para este lado también forma 90 grados. Ok, seguimos avanzando. Acá tenemos un ejercicio muy fácil, ¿ok? Me dice clasifica el ángulo AOD. ¿Qué es lo que me da a entender que quiere que yo le diga cuál es el nombre de este ángulo? A simple vista, si yo lo sumo, ¿ok? Que sería la forma más fácil, tengo 30 más 20, 50 más 20 sería 70. Según la teoría que he explicado, que me decía que había un ángulo que era agudo, ¿ok? Que me decía que era mayor que 0, pero menor que 90. Entonces acá tenemos 70. Entonces, este ángulo tranquilamente se puede acoplar a esa teoría, ¿ok? Pero a ver, vamos, empecemos a ver si estamos en lo correcto. Nos piden el ángulo AOD. Entonces, lo que voy a hacer es sumar todos los ángulos, ¿no? Medida del ángulo AOD es igual a la medida del ángulo AOB más el ángulo BOC más COD. Si yo sumo todos estos ángulos, tengo como respuesta que es 70 grados y es un ángulo agudo. ¿Ok? Acá tenemos un ejercicio. Me dice, clasifica el ángulo A o C. Solamente quiere el nombre de ese ángulo y que él calcule el valor de X. Si yo lo veo a simple vista, A o C, ok, bueno, puedo ver que son lados rectos, rayos rectos, ¿no? Mi ángulo tiene lados rectos. Entonces, tranquilamente, pero miren chicos, no tiene el cuadradito que yo les mencioné, pero si yo lo sumo me da 90 grados. Entonces es un ángulo recto, ¿ok? Entonces el ángulo A o C es recto, ¿ok? Es un ángulo recto. Chicos, me van a disculpar la escritura, ¿ok? ¿Por qué es un ángulo recto? A ver, ¿por qué? Porque 40 más 50, ¿ok? Me da 90 grados. ¿Ya, chicos? Entonces ahí ya podemos ver que es un ángulo recto. Pero acá hay otro dato más que me piden. Me dice que calcule X, ¿ok? Entonces me pide que calcule el ángulo B o D. Entonces, empiezo a sumar, ¿no? Que vendría a ser B o C, la medida del ángulo B o C, más la medida del ángulo C o D, ¿ok? Porque no sé cuánto vale X. Entonces, el ángulo C, B o C, vale 50, ¿ok? Y el ángulo, chicos, recordemos la bolita que tenemos siempre encima del número representa grados, ¿ok? Eso es muy importante siempre ponerlo. La medida del ángulo COD es 30. ¿Ok? Entonces miren chicos, súper fácil. X es igual a 80 grados. Esa sería mi respuesta.